el video Contexto histórico de la educación de las personas sordas, hubo algunos datos que me llamaron la atención, los cuales fueron que en China y en Roma los sordos eran sometidos al infanticidio. Esto quiere decir que una vez que reconocían a las personas sordas, las asesinaban y las exhibían delante de las plazas públicas para hacerlos ver que no eran personas aceptadas o que eran anormales y que pues no iban a tener un futuro, a lo mejor de la misma manera como una persona entre comillas normal. Los griegos consideraban que los sordos eran personas incapaces de aprender. Aquí se veía al sordo como una persona dentro de la sociedad, sin embargo no dentro del ámbito educativo. Ellos no eran involucrados debido a que se consideraba que nunca iban a aprender o que no tenían las mismas capacidades y herramientas que una persona entre comillas normal y por lo tanto no se le involucraba. De igual manera no se creía que iba a validarse por sí misma. En la Edad Media, los sordos eran considerados como personas embrujadas, las cuales no se les prestaba la atención de manera adecuada. Por otra parte, Jerónimo Cardano eliminó la idea de que las personas no tenían la capacidad de ser educadas. Fue uno de los personajes históricos que comenzó a ver por las personas sordas y por respetar sus derechos. Fray Ponce de León fue otro personaje que benefició a la comunidad sorda. Fue el primer maestro de esta población. Implementó la lectura de labios, el deletreo dactilar y algunas señas. Poco a poco se mostró más interés por los sordos y se comenzó a buscar herramientas para integrarlos a la sociedad y para que pudieran recibir una educación digna. Por otra parte, es importante reconocer el momento en el que la sordera aparece. Esto dependerá de dos factores. El primero se llama prelocutivo y hace referencia a que la sordera existe antes de aprender a hablar. Esto es en el caso de los niños recién nacidos. Y el segundo se le conoce como poslocutivo. Quiere decir que la sordera se presenta una vez que la persona adquirió el lenguaje, tiene conocimiento sobre el significado de los objetos y un pensamiento más amplio y desarrollado. Esto podría ser en la etapa de la niñez, la juventud o en la adultez. Domínguez nos menciona dos modelos que podemos emplear en las personas sordas. El primer modelo que nos menciona es el enfoque monolingües, el cual considera que lo más adecuado es enseñar a los niños sordos la lengua mayoritaria del entorno oyente, lengua hablada y escrita, tanto para establecer interacciones con los otros como para utilizarlo como instrumento de aprendizaje y de acceso a los contenidos escolares. La enseñanza de la lengua oral se puede realizar a través de diferentes métodos o estrategias, estrictamente audio-orales, o bien con el empleo de complementos que permitan la visualización de ciertas estructuras de la lengua oral, ya sean estas de tipo morfosintáctico, la cual se ocupa de clasificar y explicar el funcionamiento y significado de las variaciones de forma en las palabras dentro de la estructura de la lengua, o fonológico, ciencia lingüística que estudia el sonido de la voz. Por otro lado, el enfoque bilingües plantea que, en el caso de los alumnos con graves pérdidas de audición, es imprescindible el empleo de la lengua de signos con fines comunicativos y educativos, además del aprendizaje de la lengua mayoritaria en su modalidad oral y o escrita. Estos planteamientos tienen aplicaciones y desarrollos muy diferentes según el contexto en donde se desarrollan, pero todos coinciden en que es a través del trabajo con estas dos lenguas como los alumnos sordos van a conseguir una educación más inclusiva. Indicadores de inclusión para alumnos sordos. Algunos de ellos son los siguientes. Número 1. Promover actitudes positivas hacia la diversidad. Las diferencias individuales han de ser conocidas y tenidas en cuenta a la hora de planificar, desarrollar y evaluar una propuesta curricular. Al hablar de las diferencias no se pretende etiquetar a la persona, simplemente se pretende conocerlas para saber cómo involucrarlas dentro del ámbito escolar. Número 2. Desarrollar sistemas de comunicación compartidos y efectivos. Lograr que los alumnos adquieran de forma natural otra lengua y que sean competentes en ambas. Número 3. Uso de la lengua de signos como herramienta de interacción comunicativa.
Para esto es necesario que dentro de la escuela existan profesores competentes en dicha lengua. Número 4. Crear un entorno social y afectivo que favorezca el desarrollo armónico y ofrezca oportunidades para la interacción, tanto con iguales como con adultos. Se trata de ser empáticos con el otro. No se trata de que solo la persona sorda aprenda lengua de señas, sino que toda la comunidad lo haga para lograr una interacción entre todos. Número 5. Proporcionar un sentido de pertenencia. Número 6. Acceso a la cultura de la comunidad sorda. Tener un interés por aprender de su cultura, sus valores y aspiraciones. Número 7. Implicación de la familia. Sea ella misma la que favorezca el desarrollo de su hijo y reconozca las habilidades y capacidades que tiene para poder aprovecharlas de manera correcta, así como también que tenga interés y participe en las actividades del alumno. La entrevista se realizó a un profesor que impartía clases en secundaria, pero actualmente se encuentra jubilado. Las preguntas fueron las siguientes. Durante su carrera, ¿recibió información sobre la educación para personas sordas? No estudié educación especial y no recibí información, pero en la clase de psicología visité un centro para personas con discapacidad. ¿En su labor como profesor ha llegado a encontrarse con alumnos sordos? No tuve alumnos sordos, solo alumnos con trastorno por déficit de atención. ¿Tuvo un interés personal por la comunidad sorda? No investigué cuando impartía clases, pero con los medios de tecnología de hoy en día me he informado un poco más. ¿El plan curricular estaba adaptado para las personas sordas? No, era un plan normal para niños sin déficit y sin discapacidad. La escuela no estaba preparada para incluir a todas las personas. ¿Qué considera que es necesario implementar en el sistema educativo para incluir a los niños sordos? La educación especial, crear centros aparte para los niños sordos, no hacer bullying, incluir a la familia y hacer conciencia en alumnos para poder incluirlos. Una frase que me interesó demasiado es la siguiente. Las personas sordas se definen no por lo que les falta, la audición, ni por lo que no son, oyentes, sino por lo que son, personas con capacidad que además comparten con otros semejantes una lengua, una historia y una cultura propia, que les confiere una identidad, que debe de ser aceptada y reconocida en una sociedad que abogue por la igualdad en la diversidad. Es importante recordar que no se debe de etiquetar a las personas por alguna enfermedad o discapacidad que tengan. Al contrario, se trata de identificar las habilidades y capacidades que tiene cada uno de ellos para poder aprovecharlas al máximo y lograr un mejor desarrollo en el ámbito familiar, personal, social, escolar y laboral.